Este sermón está titulado La conexión de la mente del corazón número 6A. Esta es Cualidades del corazón de David número 2. Este sermón fue dado por el señor Fred Colter el 11 de noviembre del año 2000. Necesito mencionar que parte de la información que me llegó a mí concerniente a la conexión de la mente y el corazón, y creo que está en el sermón 1 o 2 de esta serie, los científicos descubrieron que el corazón tiene células neuronales. Y es cierto que las células neuronales son muy parecidas a las que hay en el cerebro, pero otros órganos del cuerpo también tienen células neuronales. Y eso es para que la mente pueda dirigir algunos de estos órganos y entonces es más bien como una televisión a control remoto que recibe las señales y, y también manda señales hacia el cerebro, pero que no tiene cualidades directas de pensamiento. Entonces, el corazón, de acuerdo con la Biblia, es realmente la parte más profunda de su mente. Esa es a la parte que se le llama el corazón, porque ahí es donde usted tiene tiene todos estos asuntos de la vida y la muerte y las elecciones, lo que elegimos delante de Dios. Y como en la parte 5 en el sermón pasado, vamos a seguir, estábamos viendo algunas de estas cosas concerniente a David. Estaba empezando a enlistar todas las cosas que tienen que ver con el corazón de David. Y vamos a ver que al final todo el propósito de este mensaje tiene que ver con nosotros poder saber, analizar eh, cómo era el corazón de David y la mente de Cristo, cómo nosotros podemos tener el corazón de David y la mente de Cristo. Y empecé a enlistar, enumerar algunas de estas cosas que derivan obviamente de las Escrituras y vamos a verlas, a verlas a manera de repaso, simplemente a manera de repaso y después continuamos con estas características. La primera es arrepentimiento. Arrepentimiento es algo continuo y también nosotros tenemos que ligar el arrepentimiento con la humildad y con la mansedumbre. Otra característica es que la batalla es del Señor. Y cualquier batalla que nosotros estemos tratando de pelear, que nos estemos sobreponiendo nosotros personalmente, que estemos peleando algunas situaciones o incluso al enemigo directamente, esa batalla, tenemos que reconocer que esa batalla es del Señor. Otras de las características que hablamos en el sermón número 5 es de que nosotros alabamos o debemos alabar al Señor con todo nuestro corazón. También que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios y buscar a Dios. Otra de las características es que nosotros debemos de buscarlo de todo corazón. Tenemos que ser íntegros de corazón. Con todo el corazón debemos de buscarlo. Y también otra de las características es que debemos alegrarnos en el Señor. Y con ello podemos nosotros regocijarnos cuando cantamos alabanzas a Dios. Otra de las características también es de orar siempre a Dios. Y esto es algo muy importante, porque entre más tiempo sea usted convertido y tenga el Espíritu Santo de Dios, entonces más se va a encontrar usted orando en muchas situaciones durante el día, porque Dios está involucrado en su vida. Y eso es precisamente por la razón por la cual David siempre estaba orando a Dios. Otra de las características es confiar en Dios, confiar en Dios. Otra de las características es eh, ser, ser completo, audaz en la misma oración. Otra de las características es eh, recibir la vida eterna, estar buscando recibir la vida eterna, ¿verdad? O estar mirando hacia la vida eterna. Otra de las características es amar a Dios. Y esto se expande a amar a Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. También otra de las características es guardar los caminos del Señor y no apartarnos impíamente de ellos, sino buscar que Dios nos libre, porque Él es nuestro libertador. Y alabar a Dios por su creación. Esto tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Alabar a Dios por su creación, siempre estar guardando las leyes de Dios, pidiéndole a Dios que nos guíe. Y quizás una subdivisión de eso es de que nuestros ojos siempre estén continuamente hacia Dios. Vamos al Salmo 25, porque para entender el corazón de David, vamos a encontrar la mayoría de estas cosas acerca del corazón de David en los Salmos. Por eso vamos al Salmo 25 y después vamos a añadir otras cualidades de ese corazón de David. Pero lo que yo quiero que vean ustedes en esto es una actitud y una manera, una perspectiva, una manera de ver las cosas que David tiene. La actitud de David y su perspectiva, porque tenemos que darnos cuenta que esto es totalmente opuesto al mundo. Y esto es totalmente opuesto al cristianismo de este mundo. Salmo 25, vamos a comenzar desde el versículo 10. Salmo 25, versículo 10 dice, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Así es de que nosotros también podríamos añadir que eh, alguien que tiene el corazón de David considera todos los caminos del Señor o todas las veredas del Señor, que son misericordia y verdad, y también el temor del Señor. Y esto es para que nosotros veamos la parte que nosotros tenemos que hacer, porque aquellos que guardan su pacto y sus testimonios, ahí dice. Entonces, precisamente por eso tenemos que ir nosotros a Juan 14 y a Juan 15, donde Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, nosotros podemos tomar lo opuesto, ¿verdad? Que todos aquellos que son orgullosos y exaltados, todos sus caminos son en odio y en maldad. Y esa es la manera que es en el mundo. Y esto nos muestra que el cambio completo que tiene que haber para tener un corazón como el de David. Vamos a seguir leyendo aquí en el Salmo 25, versículo 11. Por amor a tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. Porque una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es que el arrepentimiento es algo continuo, ¿verdad? Ed y Belinda me estaban diciendo acerca de una persona que, que había dicho lo siguiente. Esta persona, ¿verdad? Dijo, yo no me puedo ya arrepentir de mis pecados porque no me acuerdo de todos ellos. Bueno, la realidad es que sus pecados están en su mente. Usted tiene que arrepentirse de lo que lo motiva a pecar. Y esa es su naturaleza carnal. Porque cuando usted está bautizado, entonces todo su ser es bautizado en el pacto de la muerte de Cristo. Entonces eso se encarga de todos los pecados pasados, ¿verdad? De todos aquellos pecados pasados de los que usted ya no se acuerda. Y si hay algo de lo que usted se necesita arrepentir, ¿verdad? Y necesita ser consciente de lo que se tiene que arrepentir, usted puede estar seguro que Dios lo va a volver a traer a su mente en algún tiempo de aquí al futuro, de aquí en adelante. Y entonces cuando Dios lo traiga, usted se arrepiente. Debe de arrepentirse cuando eso suceda. Pero cuando usted lee los salmos, ¿verdad? Y a lo mejor es muy interesante leer algunos de estos salmos y ver cuántas veces David se arrepiente y confiesa sus pecados, porque son muchísimas, muchas. Y esto es parte del corazón de David. Porque si usted entiende que el camino del hombre no está en él para dirigir sus pasos,
¿Y qué es lo que esto significa? Que nosotros tenemos que estar constantemente creciendo y venciendo. Entonces comenzamos a ver más y más en nuestra vida que mientras vamos siendo convertidos y crecemos en gracia y en conocimiento, entonces vamos viendo qué tan pecaminosa es nuestra naturaleza humana, verdaderamente. Y esto sucede después de que usted ya se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Esto no puede suceder antes de que usted sea bautizado o bautizada. ¿Por qué? Porque antes de que usted sea bautizado o bautizada, usted puede reconocer que usted es pecador y que la paga del pecado es muerte y que usted no tiene que morir, porque usted quiere que Dios lo salve y entonces empieza usted a temer a Dios y empieza usted a obedecer a Dios, porque teme a Dios y ese es el comienzo. Pero de ahí empieza usted a incrementar en gracia y en conocimiento, a crecer en gracia y en conocimiento, y entonces llega usted a entender que tiene que guardar los mandamientos de Dios porque son buenos. Y ese es un cambio completo. Entonces empieza usted a ver el progreso de la conversión aquí. Más tarde va usted a empezar a ver que Dios le ha dado su espíritu, ¿verdad? Que Dios ha dado su espíritu y que a manera personal, ¿verdad? Darse cuenta uno, Dios me ama y yo necesito amarlo a Él también. Ser recíproco con ese amor. Porque entre más ame usted a Dios, entonces más va a ver usted su naturaleza pecaminosa. Y entre más lo vea, usted más se va a arrepentir. Y esto va a resultar en más amor a Dios. Va a seguir amando a Dios más. Entonces, esta es parte de esto que estamos viendo acerca de crecer y vencer mientras vamos creciendo en el camino de Dios y vamos desarrollando el corazón de David. Y por eso aquí dice en el versículo 11, dice, por amor a tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. Versículo 12, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseña, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Y es que ahí, hagamos una pausa, porque ahí está una gran bendición en temer al Señor. Porque vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros tememos al Señor. Aquí dice, Él le enseñará en el camino que Él escogerá. Entonces Dios nos enseñará el camino en el que debemos andar, cómo debemos vivir. Y dice, su alma vivirá tranquila y su semilla heredará la tierra. Entonces este es el siguiente aspecto de la mente, del corazón de David, es entender el plan secreto de Dios. Versículo 14, aquí lo declara. Dice, el secreto del Señor es con aquellos es con aquellos quienes le temen, y Él les mostrará su pacto. Y podríamos dar un sermón completo, ¿verdad? Un estudio basado solamente en este versículo. Porque Dios tiene un secreto y ese secreto se lo ha revelado a su iglesia. Nosotros lo entendemos y entendemos que a través de a través esto, entendemos este plan secreto a través de los días santos de Dios. Porque esto nos da el plan de ese secreto de Dios. Y esto es una de las cosas que la mayoría del mundo no quiere guardar. Y precisamente por eso no conocen a Dios. Precisamente por eso no conocen lo que Él está haciendo y no tienen una idea, ni siquiera tienen una pista de cuál es el plan de Dios. Porque usted podría incluso ir a un ministro protestante o a un cura católico y preguntarle cuál es el plan de Dios. Bueno, depende, ¿verdad? Depende de con quién vaya usted, ¿verdad? Porque quizás si tiene usted un buen cura católico, ¿verdad? O una buena persona católica que ha sufrido mucho, quizás le diga, bueno, nosotros tenemos que sufrir en esta vida y el plan de Dios es para que usted llegue al cielo, ¿verdad? Y vea al Señor. ¿Y eso es todo? Bueno, eh, si usted, ¿verdad? Si usted no se desanima y deja este camino, ¿verdad? Quizás le diga, bueno, te podrías quizás ir al purgatorio.
Y bueno, si tus parientes tienen suficiente dinero, quizás puedan comprar tu salida de ahí del purgatorio, pero si no, de otra manera te vas a ir al infierno, te vas a quemar para siempre, ¿verdad? No, pero si le pregunta usted a un protestante, le pregunta usted a un protestante, ¿cuál es el plan de Dios? Y entonces le dice, su plan es salvarte, salvarte. Y si usted le dice, bueno, ¿y dónde voy a estar? Entonces el protestante quizás le diga, bueno, todos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no entienden este secreto de Dios, de que nosotros vamos a ser nacidos en su reino, que vamos a compartir la existencia eterna con Dios el Padre y con Jesucristo. Ese es el secreto, pero tenemos que temerle. Otro aspecto acá es entender el pacto de Dios. Porque cuando nosotros amamos y tememos a Dios, la última parte de este versículo 14 toma lugar, donde dice, Él les mostrará su pacto. Eso significa que Él le va a conceder a usted entendimiento concerniente al pacto de Dios. Ahora, si usted quiere tener un entendimiento más a profundidad del pacto de Dios, ¿verdad? Le recomiendo que lea el libro de la Pascua Cristiana, los capítulos los capítulos concernientes al pacto que Dios hizo con Abraham y ese pacto de Abraham. Ahora, en la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Respuesta a la pregunta, si esto nos mostrará algo más completo, ¿verdad? Nos muestra una pregunta con respecto al pacto de Abraham. Nos muestra que los animales cuando eran sacrificados eran completamente quemados, tenían que ser consumidos completamente sin que quedara nada. Y lo mismo aplicaba al Cordero de la Pascua que los israelitas comían, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que tenían que hacer con él? Tenían que quemar todo hasta que no quedara nada más que las cenizas. Así mismo es con el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por ese pacto que Dios hizo con Abraham hace ya más de 3.500 años. ¿No es algo asombroso? Yo sé que eso es algo inspirador en la noche de ser muy recordada cuando nosotros estamos todos reunidos y estamos ahí para esa cena y podemos pensar y darnos cuenta de que en esa misma noche que estábamos observando era la misma noche en la cual Dios le hizo las promesas a Abraham. Esto es algo asombroso. Y esto nos muestra que el ser librados de nuestros pecados fue prometido y dado por Dios, basado en su eterna existencia y en su muerte física cuando Él se hizo carne. Eso es lo que significa mostrarnos ese pacto, como leímos en el versículo 14. Ahora vamos a continuar aquí en el versículo 15. Dice, mis ojos están siempre hacia el Señor. Tenemos que estar siempre viendo hacia Dios. Dice, porque Él arrancará mis pies de la red. Y esto nos muestra cómo Dios nos va a proteger y va a cuidar de nosotros. Y vamos a ser rescatados de todas las cosas de las que nosotros ni siquiera sabemos, ¿verdad? Porque la red es una de esas trampas que se ponen para los pájaros, ¿verdad? O quizás las ha visto usted en las películas, ¿verdad? Donde ponen una red en el suelo, ¿verdad? En el bosque y la cubren con hojas, ¿verdad? Y cuando uno camina, ¡pum! Se activa la red y atrapa a alguien en la red, ¿verdad? Y los levanta. Y eso es de lo que está hablando. ¿Y cuántas veces hemos sido salvos de tantas cosas? De algunas cosas nos hemos dado cuenta, pero de cuántas cosas quizás nunca, nunca nos daremos cuenta en esta vida. Yo me acuerdo una vez cuando fui a visitar a parientes míos en Oklahoma. Estábamos allá fuimos de Oklahoma City a Tulsa y ahí en pleno camino, en la carretera, y era una carretera dividida, ¿verdad? Con autos que venían en dos carriles, iban dos carriles para allá y dos carriles que venían para acá, y había una franja divisoria.
Y yo me acuerdo que estaba manejando y de repente aquí viene una llanta de tráiler enorme que se había salido de un camión, ¿verdad? De un tractocamión y venía dando vueltas a toda velocidad en dirección directa a nuestro auto. Y yo no la vi hasta que ya estaba directamente enfrente de nosotros. Y se fue, eh, entre mi auto y el auto del que iba atrás de mí. Y entonces yo pensé y yo dije, wow, Dios me acaba de librar de esto. Porque fue una fracción de segundo después y yo le hubiera pegado al auto que estaba enfrente de mí, ¿verdad? Porque si te pega una de estas llantas, eres historia, ¿no? Y ahí quedas. Y esto nos muestra cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios nos protege. Y quizás probablemente usted puede mirar hacia atrás en su propia vida y ver cómo Dios lo ha salvado de muchas, muchas, muchísimas cosas. Versículo 16. Vuélvete hacia mí y sé graciable hacia mí, porque estoy desolado y afligido. Y esta es otra característica del corazón de David, cómo él esperó en Dios. Porque muchas veces, eh, si nosotros tratamos de hacer las cosas y tratamos, ¿verdad? De forzar a que Dios haga nuestra voluntad. Entonces no estamos esperando a Dios. No estamos esperando a Dios. Y notemos lo que sucede cuando usted espera en Dios, aún en sus problemas. Versículo 17, los problemas de mi corazón son aumentados. Oh, sácame de mis angustias. Como un cristiano, ¿verdad? En la guerra, ¿verdad? En la guerra contra la naturaleza humana vamos a tener muchas angustias. El día de hoy lo llamamos estrés. Tenemos el estrés del mundo, ¿verdad? También, no solamente el nuestro. Sí, también, pero aquí está la manera en que nosotros debemos apelar a Dios, que nos muestra cómo David siempre estaba viendo hacia Dios. Versículo 18, mira mi aflicción y mi dolor, porque va a haber mucho tiempo en nuestra vida donde vamos a tener aflicción y dolor. Dice, y perdona todos mis pecados. Ahora, si usted quiere un buen estudio bíblico, simplemente busque en el libro de los Salmos donde David le pide a Dios que perdone sus pecados, que perdone sus iniquidades, que lo libre de ellas, que no lo deje caer en pecados presuntuosos, que lo guarde de gran pecado. Y va a ver entonces el gran corazón tan tierno que David tenía. Y precisamente por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él siempre se estaba arrepintiendo. Ahora, eso no significa que él estaba voluntariamente yendo a pecar. No, si lo hizo con Betsabé, eso es cierto, pero esto significa que él tenía la naturaleza humana y que tenía esa fuente del pecado dentro de él. Y eso viene a través, eso lo podemos ver nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios nos lo muestra. No viene de ninguna otra manera. Versículo 19. Considera mis enemigos, porque son muchos y me odian con odio cruel. Y esto, ¿verdad? Va de la mano con todos los que son de Cristo y todos los que buscan a Cristo. Van a tener muchos enemigos y los odian con odio cruel. Dice, oh, guarda mi alma y líbrame. No me dejes ser avergonzado, porque yo tomo refugio en ti. Que integridad, versículo 21, y rectitud me preserven, porque espero en ti. Redime a Israel, oh Dios, de todos sus problemas. Y recordemos que esa es la actitud de conversión que nosotros que queremos lograr. El corazón de David y la mente de Cristo. Y hay otros sermones, ¿verdad? Eh, cómo desarrollar la mente de Cristo, número uno y número dos. Pero vamos ahora al Salmo 62. Salmo 62, versículo 1, donde dice, solo por Dios
mi alma espera en silencio. Y si usted estudia los salmos y ve todas estas cosas que están ahí concernientes al corazón de David, usted puede ver muchas, muchas partes de los salmos con cada uno de estos puntos. Dice, de él viene mi salvación. David sabía que él no se podía salvar a sí mismo, que tenía que venir de Dios. Versículo 2. Solo él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos ustedes. Serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. Y esto, ¿verdad? Como podemos encontrarlo también en Ezequiel 13, donde Dios le dice a los profetas de Israel, ¿verdad? Les dice, construyan el muro, ¿verdad? Con el mortero. Él les dice que va a caer en una grande tempestad, en un granizo, ¿verdad? Que al final va a caer ese muro. Incluso David aquí lo sabía. Versículo 4. Dice, solo consultan para derribarlo de su gran altura, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo están tramando en contra de Cristo. Dice, se deleitan en mentiras. Je, y esto es lo que los describe a ellos, a la gente del mundo, ¿verdad? Dice, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Y dice, Selah. Y cuando sea que usted ve esta palabra aquí, Selah, lo que significa es deténgase y pónganse a meditar en esto. Y vuelva a leer los versículos de nuevo y vuelva a pensar en ello. Y piense usted cómo esto se aplica a sí mismo y cómo usted puede traer esto a que sea parte de su pensamiento cristiano. Versículo 5. Versículo 5. Alma mía, espera en silencio por Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza. Y veamos cómo lo repite aquí, ¿verdad? Como decía en el versículo 2. Él es mi roca y mi fortaleza, no seré grandemente movido. No seré grandemente movido. Y acá en el versículo 6 dice, Él es mi torre fuerte, no seré movido. Versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza. Mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Ahora, imagínese usted cuando está usted estudiando el libro de los Salmos y ve muchos, muchos salmos donde dice, confía en Dios. Porque hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta persona, Ed, me dijo, el mundo eh, tiene la fe más falsa, inimaginable, en lo que se refiere al dinero. Todo lo que tiene que ver con dinero está basado en una mentira. Quizás usted pueda creer algunos hechos, ¿verdad? Algunos montos, ¿verdad? Pero el dinero mismo es una mentira, porque el dinero, ¿verdad? No es dinero, es una deuda. Todo lo cree, ¿verdad? Todo cree que el dinero va a durar para siempre, pero no va a durar para siempre. Va a llegar a un final. Si las personas realmente supieran que no hay absolutamente nada detrás del dólar, habría un caos tremendo en todas partes. ¿Por qué? Porque el dólar dice es una nota de deuda al portador. Pero bueno, todos ellos, se animan, ¿verdad? Las personas en la sociedad y no prefieren no escuchar a los del Banco Central, ¿verdad? Cuando el presidente del Banco Central les dicen algo concerniente al dólar, ¿verdad? Dices, ellos se deleitan en mentiras. Y esto lo podemos aplicar a la presidencia, ¿verdad? A casi cualquier político. Una de las primeras cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Que tienen que hacer en la política, si alguien se quiere meter en la política, y esto es seguro. Si usted quiere ser alguien en la política, más arriba de quizás el consejo local, el consejo, ¿verdad? El consejo municipal, tiene usted que comprobar
que usted es un mentiroso muy, muy entrenado, muy suave, ¿verdad? Y si usted vuelve a postularse para el consejo municipal, tiene usted que comprobar que es usted un buen mentiroso, porque los hombres se deleitan en las mentiras. Y cuando pensamos en ello, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en toda la industria del entretenimiento. Ahora, excepto cuando dan algún recuento de algunas cosas que son ciertas, ¿verdad? En el entretenimiento, de algunos hechos históricos, ¿verdad? Ellos meten muchísima ficción en ello y todo eso es una mentira, todo eso es una imaginación, todo eso es una historia. Y nos enseñan, sí, nos enseñan algunas lecciones con ello, es cierto, pero cuando vea a usted alguna de estas lecciones de las que están enseñando, ¿están enseñando la verdad de Dios? No, no, están enseñando la bondad de los seres humanos, que todo eso sigue siendo una mentira. Se deleitan en la mentira. Versículo 4, continuando aquí, dice, se deleitan en mentiras. Bendicen, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Suena como todas estas juntas que tienen, ¿verdad? Que tenían allá en Camp David. Decía, toman algunos de estos versos y los aplican a su vida, ¿verdad? A las situaciones diarias de lo que está sucediendo el día de hoy. Versículo 5. Alma mía, espera en silencio por Dios, porque de Él solamente viene mi esperanza. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza. Mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, no solamente cuando esté usted en problemas. Dice, ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Dios, delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Selah. Y así es la manera en que usted tiene que orar a Dios, de corazón, de lo que está en su mente. Usted no necesita un ritual grandioso. Usted no necesita bolitas de algún rosario, de alguna cosa para rezar. De hecho, estas bolitas del rosario vienen de los musulmanes y de los hindúes. Usted no necesita hacer eso. Estas bolitas, ¿verdad? O cadenas de oración. Dios quiere saber qué es lo que está en su corazón. Versículo 9. Ciertamente hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Está describiendo a todos los políticos. Dice, cuando son pesados en la balanza, son más livianos que vanidad. ¿Qué nos dice esto acerca del corazón de David? Que él no estaba viendo a las cosas y los caminos del mundo como una cosa buena, que lo iba a ayudar con las cosas de Dios. No, está viendo que las cosas del mundo, está viendo las cosas del mundo por lo que realmente son. Porque cuando usted ve las cosas del mundo por lo que realmente son, si usted no entiende acerca de Dios y la esperanza, ¿verdad?, de Dios, usted se puede deprimir. Se puede deprimir. Precisamente por eso usted tiene que conocer a Dios. Y es una cosa, ¿verdad? Eh, es una cosa ver al mundo, ¿verdad? Y decir del mundo que son completamente más livianos que la vanidad, que son vanidad, ¿verdad? Hombres de clase baja son vanidad y hombres de clase alta son una mentira. Porque cuando vemos eso, usted se puede poner muy, muy deprimido, ¿verdad? Si usted no conoce la verdad, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no pone su esperanza en Dios. Porque entonces podría usted preguntarse, entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo van a funcionar las cosas ni siquiera en la tierra? Pero vamos a ver cómo lo consideró David. Dice, cuando son pesados en la balanza, son más livianos que vanidad. O sea, realmente un, simplemente un viento que pasa, ¿no? Y dice en el versículo 10, no confíen en la opresión y no tengan orgullo de bienes robados. Si la riqueza se incrementa, no coloquen su corazón en ellas. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Era tan rico,
que se corrompió. Y vean lo que sucedió con su vida. Y dice si las riquezas se incrementan, no pongan su corazón en ella. Si los bienes, si las riquezas se incrementan, no coloquen su corazón en ellas. ¿Por qué? Porque son solamente físicas y todo va a desaparecer. Es como dijo Salomón, ¿verdad? Y estaba muy enojado, ¿verdad? Dijo, ahora que tengo toda esta riqueza, todas estas cosas, todos estos palacios y casas y siervos, y todos vienen y se arrodillan delante de mí, y todos vienen a pedirme, ¿verdad? Cuando yo muera, ¿quién va a recibir todas estas cosas? ¿Será sabio o será necio? ¿Verdad? Él terminó siendo necio, ¿verdad? Dice, pero porque no podemos, porque no, nadie puede llevarse nada con uno. Algunos de los emperadores chinos, ¿verdad? Se llevaron algunas cosas con ellos, ¿verdad? En cierta manera, porque tenían todas estas estatuas que habían hecho, ¿verdad? Que habían construido, ¿verdad? Y luego las enterraron con ellos, ¿verdad? Llevándose todo con ellos. Los faraones también trataron de llevarse todo con ellos. Y por eso encontramos estas momias, ¿verdad? En las pirámides. Pero adivinen qué, los faraones están muertos, bien muertos. Y cada vez que veo estos documentales de los faraones y de las momias y muestran las momias de los faraones y cómo los embalsamaban y todo esto, los preparaban para la vida eterna, ¿verdad? Pero ahí están, todavía muertos. Entonces, se llevaron las riquezas con ellos y las pusieron en su tumba para poderlas preservar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vinieron los ladrones y se las llevaron. ¿No es eso asombroso? Aunque se las llevaron con ellos, vinieron los ladrones y se las llevaron. Y dice aquí, si las riquezas incrementan, ¿verdad? Si las riquezas incrementan, no coloquen su corazón en ellas. Así es de que cualquier cosa que usted tenga, disfrútelo, pero no deje que se ponga entre usted y Dios, porque entonces se vuelve idolatría. Se vuelve idolatría. Versículo 11. Dios ha hablado una vez, 2 veces he oído esto, que el poder, este poder también de recibir las riquezas, le pertenece a Dios, ¿verdad? Esta persona con la que yo estaba hablando, Ed, él está en el negocio de la construcción y dijo que ahí allá afuera de Brentwood, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Discovery Bay. Y tienen todas estas casas, ¿verdad? Y habían hecho todas estas penínsulas que van hasta el delta del río, ¿verdad? Y puede usted tener su yate privado, su propio muelle, en su propia casa, ¿verdad? Estas casas maravillosas, hermosas, ¿verdad? Que hace 2 años se vendían como por unos $450,000, ¿verdad? Y las personas estaban comprándolas como si fuera pan caliente, ¿no? Como segundo hogar. Y eso decía que cada domingo era como una fiesta grandísima ahí, ¿verdad? No que estaban haciendo algo terrible, no, algo terrible o algo malo, no, claro que no. Pero todos estaban ahí, ¿verdad? En sus botes, en sus lanchas, estaban tomándose sus martinis, jugando cartas, divirtiéndose. Y cuando él dijo que cuando terminaron de vender todas esas casas, ¿verdad? En esa fase, había como unas 1,000 casas más que iban a construir en un lugar ahí cerca. Y las vendieron los modelos por 900,000. Y así se fueron también. 900,000, el doble de las primeras. Y cuando estaba pensando en eso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo fui a Canadá y después fui a Nueva Zelanda y Australia. Hay una parte, ¿verdad? Acá en Deuteronomio 8. Vamos a Deuteronomio 8 porque me acordé mucho de esto cuando fui a Nueva Zelanda, y Australia, y estaba viendo todas estas cosas. En Deuteronomio 8, 1, y cada vez que me acuerdo, que lo veo, se me viene este versículo, estos pasajes a la cabeza. Deuteronomio 8:1 dice, en todos los mandamientos los cuales les ordeno este día, serán diligentes para observar, para que puedan vivir. Y ahora, por favor entiendan, ¿verdad? Dios
Dios nos dio los mandamientos para que podamos vivir. Es el pecado el que causa la muerte, no los mandamientos. Ni los mandamientos para que puedan vivir y multiplicarse. Dice, y entrar y poseer la tierra a la cual el Señor juró a sus padres. Y recordarán todo el camino el cual el Señor su Dios los guió, todos estos 40 años en el lugar desolado, ¿verdad? Se acordarán. Y hay muchas cosas que nosotros podemos recordar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿para qué? Dice, en el lugar desolado para humillarlos, para probarlos, para saber qué hay en su corazón. Y esto, con todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dios quiere saber qué hay en su corazón. Y esto es lo que le está sucediendo a toda la iglesia de Dios el día de hoy. ¿Se acuerdan de aquel himno que cantábamos, verdad? Que dice que Él mueve los corazones, ¿verdad? Como el trigo, como se mueve el trigo, ¿verdad? Él mueve sus corazones delante de su justo, de su trono de juicio, sí. Y eso es lo que va a hacerle a la iglesia de la iglesia de Dios el día de hoy, para ver qué hay en sus corazones. Porque Dios se pregunta, ¿verdaderamente me aman? ¿Verdaderamente me temen? Si verdaderamente guardan mis mandamientos, ¿quieren mi salvación? ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque aquí dice, si iban a guardar, para saber lo que hay en su corazón, si guardarían sus mandamientos o no. Y los humilló, porque vamos a tener pruebas, y les permitió tener hambre. ¿Para qué? Para que no nos preocupemos, que Dios nos va a cuidar. Dice, y luego los alimentó con el maná, mandó pan del cielo, ¿verdad? Dice que el cual ustedes no conocían y sus padres conocieron, para hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Y esa es la lección completa. Es precisamente por eso, por lo cual David dice, si las riquezas se incrementan, no ponga su corazón en ellas. Versículo 4. Dice, sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes. ¿Se imaginan eso? Que todas sus ropas estuvieran así como nuevas, ¿verdad? Sin hoyos, sin roturas, sin moho. Y dice, ni su pie se hinchó estos 40 años. Aparentemente sus zapatos no se desgastaron. ¿Cuántos pares de zapatos se imaginan ustedes verdad? ¿Cuántos tienen pares de zapatos ya todos medio desgastados están en su closet? No sé si usted tenga un par de zapatos de 40 años, ¿verdad? Que nunca se han desgastado. Que está mostrando que Dios es capaz de ayudarnos con las cosas más pequeñas, ¿verdad? Y más insignificantes que tengamos. Aún cuando eso sea lo único que tengamos. Versículo 5. Y considerarán en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, y veamos esto, dice, considerarán en su corazón, porque aquí vemos que tan envuelto está el corazón, ¿verdad? Cuando vienen hablando acerca de las cosas concernientes a las riquezas, lo vamos a ver. Dice, considerarán en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, ¿por qué? Porque vamos a tener pruebas y tribulaciones. ¿Verdad? Vamos a tener corrección también. Todo esto va a venir. Así el Señor su Dios los castiga. Versículo 6. Y guardarán los mandamientos del Señor su Dios para caminar en sus caminos y temerle. Porque el Señor su Dios nos lleva a una buena tierra. Y les está dando una advertencia, ¿verdad? Bueno, el sufrimiento va a terminar, las pruebas van a terminar y ahora van a entrar ustedes en una buena tierra, ¿verdad? Donde van a tener ustedes que deshacerse del enemigo. Y ahora los voy a bendecir, ¿verdad? Las maldiciones del desierto se han terminado, ¿verdad? Aquí continúa.
Dice, porque el Señor su Dios los llevará a una buena tierra, versículo 7, a una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y profundidades que brotan de los valles y los montes, una tierra de trigo y cebada, de vides e higueras y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel. Piensen en esto, cuando eh, venían ustedes para acá, ¿verdad? Tenían ustedes vino, ¿por qué? Porque tenían viñedos. Y tienen todos los frutos, ¿verdad? De la lechuga y las verduras. Todas estas cosas las pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Milla tras milla tras milla, aquí en California, en estos valles tan fértiles, ¿verdad? Versículo 9. Una tierra en la cual comerán pan sin escasez. Porque aún aquí, cuando tenemos una comida todos juntos, ¿verdad? Que terminamos con una superabundancia, tenemos tanta comida. ¿Verdad? ¿Alguien se ha quedado con hambre aquí alguna vez? No, no. Dice, no carecerán de ninguna cosa en ella. Ahora, detengámonos un momento y pensemos, ¿qué es lo que realmente le falta? Nada. Tal vez haya muchas cosas que quisiera o algunas cosas que usted piensa que necesita, pero ¿qué realmente necesita? Nada. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que realmente le falta de lo que realmente necesita? Nada. Y dice aquí, n- eh, no carecerán de ninguna cosa en ella. Es una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas colinas pueden extraer cobre. Y también, ¿verdad? Oro, plata, ¿verdad? Carbón, hierro, todos estos minerales vienen de la tierra. Y Dios lo diseñó. Versículo 10, cuando hayan comido y estén llenos, Di- Dios espera algo de usted, aun cuando usted ya haya comido y esté lleno. Y esto no es porque usted haya tenido una comida y todos hemos comido y ya estamos llenos. No, no solamente eso, sino de lo que está hablando es cuando tenga usted todo físicamente, porque tenga todos los bienes físicos que usted necesita. Entonces, versículo 10, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra, la cual Él les ha dado. Ahora, hay un problema que surge si usted no lo hace. Aquí es donde se va una nación, ¿verdad? Incluso como una nación ahora y hasta el pasado, ¿verdad? Así es de que cuando la nación se vuelve ingrata y cuando yo voy manejando, ¿verdad? Y veo todas estas casas y todas estas cosas y leo acerca de todos estos los precios de estas casas, ¿verdad? Que simplemente te dejan sin aliento, porque yo me pregunto, ¿dónde está todo este dinero? Y veo todas estas casas que están vendiendo por $700,000 o más. Y si usted pone solamente el enganche, ¿verdad? Y tiene un pago de hipoteca, van a ser como $6,000 al mes. Eso me deja sin aliento. Pero la gente está así, apuradísima, para comprarlas, ¿verdad? Rápido, rápido, rápido. Versículo 11 dice, tengan cuidado, aquí hay una advertencia. Tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios. Y esto es lo que pasa todas las veces, y esto es lo que pasa con los laodicianos. Se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque son ricos, incrementados en bienes. Ahora, ¿cómo nos olvidamos de Dios? Dice, tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. ¿Y qué le ha sucedido a la iglesia? Se han olvidado y han dicho, nosotros somos ricos, incrementados con bienes. Versículo 12, no sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas, ¿verdad? De lo que tenemos ahora, millones y millones de ellas, dice, y cuando hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, y cuando y dice, y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro se han multiplicado, y todo lo que tengan se ha multiplicado, entonces lleguen a ser arrogantes de corazón, y olviden al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Piensen en ello.
¿Acaso no es como estamos el día de hoy en los Estados Unidos como nación? Sí. ¿Acaso no es como estamos el día de hoy como iglesia? Sí. Entonces, tenemos que saber que como ya ha ocurrido la corrección en la iglesia y sigue ocurriendo, ¿verdad? No va a faltar mucho para que la corrección en el mundo también llegue. Ahora, podemos pensar, podemos verlo de esta manera. Dios nos ha sacado del mundo, el cual es llamado Egipto, ¿verdad? Nos ha sacado de la esclavitud al pecado que nos ataba a Satanás el diablo. Versículo 15 dice, quien los guió a través del lugar desolado y terrible, con serpientes feroces y escorpiones, y tierra sedienta, donde no había agua. Quien sacó agua para ustedes de la roca del pedernal, de pedernal. Ahora, imagínense, todos ustedes ahí están ahí acordándose de todas estas cosas y de todo lo que experimentaron cuando Dios sacó el agua de la piedra. Versículo 16, quien los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, para poder humillarlos y poder probarlos y hacerles bien en su postrimería. Pero debemos de recordar esto. Cada prueba que nosotros pasamos es para que Dios nos pueda bendecir más. Si usted ve hacia Dios para que lo libre de esa prueba. Ahí está la clave. Y esto encaja totalmente con el Salmo 62 de lo que ya hemos cubierto, donde dice, si se incrementan las riquezas, no pongan su corazón en ellas. Versículo 17, tengan cuidado. No sea que digan en su corazón, mi poder y el poder de mi mano han conseguido esta riqueza. Porque podríamos nosotros también traducir esto en términos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos el periodo de prosperidad más largo en la economía en la historia de los Estados Unidos. No sé si había escuchado acerca de eso, ¿verdad? Pero dice que tengamos cuidado de no decir que fue mi poder y la fuerza de mi mano que me ha traído esta riqueza. Ahora, ¿qué sucede, ¿verdad? Cuando toman toda esta riqueza y no se acuerdan de Dios. Entonces no le dan nada del honor, ¿verdad? Por todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 18. Sino recordarán al Señor su Dios, porque Él es quien les da el poder para conseguir riqueza. Es de donde viene, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. ¿Quién creó todo para que pudiéramos tener las riquezas? Dios lo hizo. ¿Quién creó el oro y la plata? Dios lo hizo. ¿Quién creó los elementos? Dios lo hizo. ¿Quién creó los árboles? Dios los creó. ¿Quién creó, verdad, la tierra de donde viene toda la comida que comemos? Dios lo hizo. ¿Quién hizo todos los animales de donde nosotros podemos disfrutar nuestras hamburguesas esta tarde? Dios lo hizo. Dios le da a usted el poder de, de hacer la riqueza. O sea, ahora, nosotros tenemos también que recordar esto, ¿verdad? Ya que nosotros no vamos a poner nuestro corazón en las riquezas si se incrementan, nosotros tenemos que ver eso como una bendición de Dios. Y tenemos que ver al incremento de riqueza espiritual, porque es la riqueza espiritual, ¿verdad? El oro y la plata, las piedras preciosas espirituales. Esa es la riqueza que Dios quiere que usted tenga. Y esas son las verdaderas riquezas. Aquí termina la parte A de la conexión de la mente y el corazón número 6.